Y ahora en Cronistas Territoriales con Marcela Varela y Willy Brites. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Bien, para sí. todos. Van a hacer una entrevista a un integrante de una familia pionera de la localidad de Riqueutson. Sí, hoy realizaremos una entrevista al miembro de una familia pionera de Berazategui. Él es de Upson. El pueblo de Upson, o más propiamente de Guillermo Enrique Upson, constituyó un núcleo de pobladores muy antiguo. Casi diríamos que es el más antiguo del actual distrito de Berazategui. Hace más de 100 años se instalaron en sus campos los primeros pobladores y de ello dan testimonio en el presente sus descendientes y los magníficos establecimientos que se mantienen en actividad. Durante el año 1977, Abelina Rivero y Luis Martín Nolfi efectuaron diversas entrevistas a viejos y calificados vecinos de Upson, recogiendo en cintas magnetofónicas la conversación mantenida en estas oportunidades. Nuestro entrevistado nació el 15 de septiembre de 1894 y es hijo de Martín María Goni y de Juana Aristazábal. De esta unión también nacieron José Nicanor, Martín, Julián Evaristo, Victoria María, Ricardo, Enrique Marcos, Rosa y Luis María. Don Martín María Goni nació el 22 de noviembre de 1867 y falleció el 20 del mismo mes en 1920. Fue el tercer hijo de José María Goni y de Victoria María Sepúlveda, y fueron sus hermanos José Ignacio, Francisco, María, Juana y Agustina. José María Goni, es decir, el abuelo de nuestro convecino Agustín, llegó a Upson en 1858 y compró el campo que más o menos forma la actual propiedad familiar. Se casó en segundas nupcias con Antonia Epelo, unión de la cual nacieron Pascuala, Francisca, Ramona, Albina, Julián y Cándida. Bueno, ahora con nuestro entrevistado queremos saber cuáles fueron los antecedentes de estas tierras. Estas tierras fueron asignadas por el virreinato a los colonos inmigrantes españoles. Estaban comprendidos entre el arroyo Sarandí y el arroyo del Gato, y fueron vendidas a un tal Núñez y alguna a Magallanes, vecino de Berazategui. En 1812, quien estaba casado con una Gutiérrez. En 1858, los Goñi se la compraron a Magallanes. El abuelo construyó un rancho sobre la posta de Gutiérrez, lugar situado dentro del actual barrio obrero, en el Pueblo Nuevo, a donde nació mi padre, y más tarde, en 1870, se construyó la casa actual. ¿Y cuántas eran las hectáreas que ustedes tenían? Iban desde este punto, frente a la estación del ferrocarril actual, hasta la primera lengua de agua sobre el río de la Plata. En 1860 se hizo una mensura hasta el río y en 1868 una mensura hasta el Pajonal, unos 1500 metros. La primera estación de ferrocarril era El Palo. Cuando alguien quería subir al tren, lo paraba con una bandera que venía a buscar a la Casa Vieja, a lo de mi abuelo. Era más o menos el año 1880. El tren iba y venía de Ensenada. Del otro lado de la vía, Pueblo Viejo, había un boliche, la peluquería de Rodríguez. Y de este lado la escuelita de madera y de chapa de zinc. Después allí se levantó un galpón donde guardábamos los aperos. En esa escuelita no funcionaba más que primer, segundo, tercer grado. La maestra no recuerdo cómo se llamaba. ¿Y había caminos en ese entonces? Antes del 80 no había camino. Y la galera venía por el bañado porque allí no era necesario puente, ya que los arroyos podían vadearse fácilmente. ¿Pero no era obligación dejar caminos entre los campos? No, cuando se hizo la mensura de conformidad con Leonardo Pereira, Leandro Piñero y Goñi, había 1000 o más metros en dirección al noroeste, llegando al campo de la comisaría. Por entonces mi abuelo compró en sociedad con un hermano el campo de Podestá. Me interesó lo de las galeras. Contame un poco más de esto. La galera que venía del sur tenían su parada en lo de que hoy es el barrio textil,
en los tres ombúes. Alrededor de 1865 pasaban por la casa del abuelo, la posta de Gutiérrez, y después iban por la costa, pasando por Madariaga, Juancho hasta Necochea, para internarse luego hacia el oeste de Atorqui. Este camino estaba marcado por zanjas. Algunos lugares estaban bloqueados por los indios. Luego hubo una línea telegráfica desde Buenos Aires hasta el puerto de La Plata, que pasaba por nuestra casa vieja, que en 1870 estaba rodeada por una cerca de ligustro. ¿Y tu familia qué actividades realizaba? La ganadería. Mi abuelo vino soltero y se casó aquí. Dicen que trajo la señora en Anca. En el arroyo de Plátano no había puente, así que había que pasarlo a caballo. Una parte de esos campos lo compró Davison a Piñeiro. ¿Y cuando la Revolución del 90, hubo algún tipo de movimiento? En uso acamparon algunas tropas, donde está la estación, pero nada más. ¿Y fábricas había en Upson? Una destilería de alcohol y una chacinería. Carlos Set, en sociedad con su hermano Roberto, puso una fábrica de vinagre en 1902, donde hoy está la Humanitaria. Don Claudio Ruiz, ganadero, loteó el pueblo en 6 manzanas, desde la barrera del almacén del Portugués, y donó las tierras que ocupaban la escuela y la iglesia. Y en esa iglesia de Santa María el primer casamiento fue de don Roberto Set. En 1894 se casó allí don Bernardo Lasalle. ¿Y cómo se construyó la escuela? ¿Con aporte popular? Y sí, la escuela la construyó el pueblo, una construcción en conchillas, pues en ese tiempo no se traía la arena de Montevideo. Fue la Revolución del 90 que mataron al albañil que la hizo. La primera directora de la escuela fue la señora March. Después vinieron los traversas, acopiadores de grano. ¿Y se acuerda usted cuál era el primer cura de esa iglesia? Era un italiano, creo, no recuerdo el nombre. Después fue Cairolo y se trasladó a Tolosa, y un tal Romero. Al cura italiano le gustaba pescar y cazar. Y un día, al bajar del bote, le alcanzó la escopeta a otro, que la tomó con tan mala suerte que se escapó un tiro y lo mató. En 1912 era director de la escuela don Leonardo Presas, y la maestra y sus 2 hijas, Pilar y Asunción. Presas fue también el primer presidente de la Humanitaria. ¿Y ustedes tenían algún...? ¿Ustedes tenían algún puesto? Teníamos un puesto en la costa. El puestero se ocupaba de plantar los montes. En los pajonales se hacían montes de sauce, y de allí se sacaba la leña. Pero recién se pudo llegar al río hacia 1905 a 1906. Hasta entonces se iba por Berazategui y esperar que la marea bajara para volver por la costa. No había población hasta Basigalupo. ¿Y en la costa de Berazategui estaban ya Rolando y Altieri? No, ellos vinieron después. Don Agustín, ¿usted acompañaba a su padre a recorrer el campo? Y sí, íbamos a revisar los montes, unas 200 hectáreas. También teníamos tamos, pero en 1935 lo largamos. ¿Y recuerda alguna creciente brava? Sí, una fue en agosto de 1914, otra el 8 de julio de 1923. El río salió de cauce unos 250 metros, pero la del 18 de abril de 1940 fue la más grande. Llegó hasta 300 metros de la casa. En la de 1923 se perdieron muchos animales. No había experiencia. Herrera Vega perdió 500 vacas en un solo potrero. En 1940 murieron 2 chicos. Yo recuerdo que mi padre salió a recorrer el campo. Mi madre le alcanzó una lámpara. Era una noche terrible de viento y lluvia. La primera estación se llamó Conchitas. ¿Por qué? La primera tierra para la estación la donó Sturla, pero no le quisieron poner su nombre, como él pedía, y se llamó Conchita, por la cantidad de conchillas y caracoles que había en el lugar. El nombre de Hudson se lo puso el doctor Fernando Pozo. Los viejos dicen que la casa de Hudson no es la que señaló, sino una de 25 ombúes a 8 kilómetros de la desembocadura del arroyo. No. ¿Recuerda otros nombres de los pobladores de la zona?
El almacén de Don Arán, primero fue de García, la quinta de los Vasallos, la de Ayerza, la casa de Curti, que después compró la abuela, Ramón Tavieri y Villegas, puestero de los Pereira, sobre la costa, Leandro Piñero, el Esgaray. ¿Cómo se abastecían de mercadería? Aquí en el boliche, a veces a Quilmes, en Berazategui no había nada. ¿A La Plata no iban? No se podía ir a caballo, había que hacerlo en volanta, se iba muy poco. ¿Y cuándo se instaló la maltería de los Bember? Y en 1918, en 30 hectáreas que eran de nuestra propiedad, y le vendimos. Ah, mira. ¿Y cambió la fisonomía del pueblo? Muy poco y despacio. En 1910, 1911, compró tierra por aquí don José Berazategui y González compró la de Olazar y la vendió en remate a Bacaro, Ñubre y Di Paulo. Ñubre hacia 1910, 1907 cayó con un globo del otro lado de la maltería, cerca de la Humanitaria. El viento empujaba el globo hacia el río. Iba y venía hasta que el anochecer lo hicieron descender. Él compró hacia 1910 esa tierra. Tengo entendido que el pueblo viejo de Hudson se llamó Villa Itatí. Fueron 8 manzanas que loteó don Claudio Ruiz y le puso ese nombre por la hija, Matilde Persson. La Villa Elena eran 2 manzanas de frente por 3 de fondo entre los montes de Ayerza. ¿Y a dónde iba la muchachada de su tiempo a divertirse, a bailar? Me imagino que a la Humanitaria, ¿no? La principal diversión era la romería de Villa Elisa, en la fraternal que duraban 2 meses, todos los sábados. En la plaza se levantaba un tablado y alrededor se ataban los caballos, los coches y las carretas, pero a las 12 o la 1 de la mañana todos abandonaban el baile porque eran tamberos y hacían el tambo a la madrugada, no como ahora que lo hacen con el sol. Cuando nosotros íbamos allí, ellos venían acá y eran recibidos por la comisión y la banda para agasajarlo. Pero había una diferencia entre los valles de Villa Elisa y los de acá. Las chicas no asistían si no iba uno de la comisión en coche a buscarla y con la obligación de llevarla después a sus casas. Venían a la de García, de Londo, la de Achucarro, de Pereira, la de Vidagarreta, Carricar y la de Calegari de Florencio Varela. Se dice que en la Humanidad a las 2 de la mañana se servía un chocolate y masa a la señora y los hombres pasaban al buffet y que una vez se robaron la olla del barrio del otro lado de Plátano y que por eso se llama el barrio de la olla. Mirá qué interesante. ¿Llegaban aquí los diarios? Venían por el tren, más puntuales que ahora. ¿Y cuál era el Puerto Colores? El doctor Emilio Torres lo señaló en uno de sus escritos. Allí venían los barcos ingleses con mercadería que descargaban y cambiaban por las que traían las carretas, trigo, cuero y pieles. Se le dice el puerto pirata. En 1870 la salida de la carreta se hacía en este campo. En la costa donde estaban los ranchos había una huella que atravesaba y con palos de Ñandubay y se hacía el puente. El arroyo grande o Colores salía al monte en Pereira. Desde el arroyo del Gato aún estaban los cauces que venían desde ese arroyo. Después lo cerraron. Se agrandaban por el desborde del Gato y por la lluvia. En una lluvia que duró 2 horas cayeron 180 milímetros. Cruzó la vía, se llevó el terraplén e inundó todo hacia Plátano, Ránela y Espeleta. Ahora lo niegan. ¿Y en ese momento había pájaros, animales? Había gallinetas de monte, después se extinguieron. También avestruces y ciervos. Desaparecieron los gatos monteses. Cuando las crecientes había víbora de la Cruz, en 1914, todavía había algunos carpinchos. Las nutrias aún aparecen. Habían flamencos, cuervos, miles de gansos. Patos no hay.
¿Y la costa fue alguna vez refugio de malvivientes? Creo que no. Si había algún extraño, uno se cruzaba con ellos. Se saludaban y nada más. Marcelo Vázquez, un pescador de la zona, lo alejaba. Una vez en 1926 asesinaron a un agenciero de la calle 25 de Mayo de Quilmes. Lo llevaban al sur, pero al largar la amarra del barco se largaron el agua y desaparecieron. Creo que en la costa del río me crucé con ellos. Era gente brava, pero no atacaban. ¿Qué puede decirnos del contrabando por la costa? El contrabando, muchas leyendas, pero hay cosas ciertas. Con solo ver el movimiento que había, se da cuenta, hubo grandes contrabandos. Bueno, esta parodia la hemos realizado con muchísimo respeto y ha sido una recopilación de unas grabaciones muy antiguas, de unas entrevistas realizadas y en 1980 las hicieron los docentes del Colegio María Guard. Así que queríamos contárselas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Ahora vamos con un temita del álbum Jeremías Pies de Plomo del año 1972 de una banda legendaria de rock nacional de la década del 70, ritmo y blues, con armónica de Box Day.